Buenas tardes a todos, nos reencontramos nuevamente para hoy iniciar el abordaje de las responsabilidades especiales. En el desarrollo de la materia, en el comienzo abordamos las funciones principales de la responsabilidad civil, que eran la función preventiva y la función resarcitoria. A continuación, elaboramos, o mejor dicho, ahondamos en los 4 elementos de la responsabilidad civil o del acto ilícito civil, que son el daño, la relación de causalidad, los factores de atribución y la antijuridicidad. En este último punto, recuerdo que encomendamos, y así lo hicimos después en el conversatorio de WhatsApp, un debate acerca del caso Santa Coloma de la Corte Federal del año 1986, donde la Corte se pronuncia expresamente sobre el carácter constitucional de la reparación civil, abordando un caso de un accidente ferroviario en el año 1981, en el cual se revoca una sentencia de la Cámara Federal por considerarla arbitraria por la escasa cuantificación de los montos indemnizatorios, y en ese párrafo en el cual tacha como arbitraria la sentencia anterior, la Corte unánimemente invoca el artículo 19 de la Constitución Federal como base del argumento, digamos, de la tacha de esa arbitrariedad. Bien, clase anterior abordamos el tema vinculado al ejercicio de la acción resarcitoria, ya en la escena judicial, cómo, quién acciona, cuáles son los mecanismos de la acción civil, la demanda, su contestación, el proceso de prueba, los alegatos si los hubiera y la sentencia, pero básicamente quiénes están legitimados a accionar en función de la responsabilidad civil, ya por supuesto en el territorio de la responsabilidad civil, porque el escenario de una demanda civil implica la provocación de un daño, y como consecuencia ya estamos en el plano de la responsabilidad y en el plano de la reparación, con ese principio o paradigma del nuevo Código Civil y Comercial, que es la reparación plena. Ahora nos toca ahondar en las responsabilidades especiales y naturalmente hay que comenzar con el desarrollo de la responsabilidad directa. El Código Civil lógicamente establece que la responsabilidad de quien actúa como autor del daño es sujeto responsable, y así lo enuncia en el artículo 1749, expresando: es responsable directo quien incumple una obligación u ocasiona un daño injustificado por acción u omisión. Y a continuación, en el artículo que le sigue, establece lo que se denomina, o lo que el antiguo Código de Vélez establecía en el artículo 907, que es la responsabilidad por los daños causados por actos involuntarios. ¿A quiénes involucra? A los sujetos que están con alguna restricción de capacidad, judicialmente declarada, lógicamente, y ahí remite, es decir, son responsables, dice, el autor de un daño causado por un acto involuntario, responde por razones de equidad, es decir, que aquí involucra otra fuente de las obligaciones, que es la equidad, que no es una fuente de factor de atribución subjetivo ni objetivo, sino que es una fuente autónoma, fundada en razones de justicia. Y remite, repito, en la responsabilidad civil por actos involuntarios, al artículo 1742, que faculta al juez del caso a atenuar la indemnización, es decir, a morigerar la cuantificación del resarcimiento, si es equitativo, expresamente lo dice el artículo 1742, en función de 3 factores: patrimonio del deudor, situación personal de la víctima y circunstancias del hecho. Siempre y que esta facultad morigeradora solo está exceptuada en caso de dolo del responsable, es decir, cualquier acto doloso, es decir, con intención de dañar, no opera o no puede ser aplicada esta facultad, es decir, no puede el juez, digamos, expresamente el Código expropia la facultad de morigerar la condena. A continuación, el Código expresa o se expide sobre la pluralidad de responsables. Cuando hay varios autores materiales de un mismo hecho, se aplican las reglas de las clases de obligaciones que vieron en la parte general, es decir, en lo que es derecho de las obligaciones concretamente, que es la solidaridad. Si se basa una responsabilidad en una causa única, es una pluriparticipación por un mismo hecho. Imaginemos en un accidente vial, la pluriparticipación sería que intervengan uno o más automóviles, el dueño de un can que se cruzó en la calzada y también tuvo incidencia causal en la provocación del perjuicio, etc. Es decir,
La pluralidad de participación tiene que ver, no la pluralidad en cuanto a responsabilidad civil, porque en el mismo caso, en este mismo ejemplo, podríamos imaginar que el dueño no es el conductor del vehículo y por tanto se cita al dueño que responde por esa fuente de obligacional, es decir, por ser titular registral del vehículo, y a su vez se cita en garantía a la compañía aseguradora. Ahí hay una pluriparticipación, pero por diversas causas. Y justamente lo resuelve el 1751, que establece cuando hay pluriparticipación en un hecho dañoso, donde hay una misma causa de obligación, un mismo hecho que es el que causa la obligación de responder, responden de manera solidaria. Es decir, que el afectado, en la escena práctica, ¿a qué concluimos con esto? El afectado puede demandar a cualquiera de los responsables y por lo tanto percibir la indemnización de cualquiera de ellos, más allá de la acción interna de contribución que tendrá aquel dañador que ofrezca o abone o afronte la totalidad de la prestación. En las concurrentes el cumplimiento es el mismo, exactamente el mismo. Es decir, se puede exigir el todo a cualquiera de los deudores. Es decir, el afectado, el dañado, puede requerir el pago, el cumplimiento de la obligación resarcitoria de parte de cualquiera del grupo o del polo de los responsables plurales. La diferencia radica en que la causa o fuente de la obligación es diversa. En la obligación concurrente, insisto, la pluriparticipación no es material, sino hay una pluriparticipación de responsabilidad. Imaginemos, en una escena de un accidente vial, el dueño, el guardián, la citada en garantía o aseguradora, el dueño del perro que intervino en el hecho, bien, todas causas diferentes. Es decir, una pluriparticipación con causas de la obligación diferentes. O solidaridad o concurrencia. En los efectos prácticos es lo mismo porque el dañado puede reclamar el todo de cualquiera de ellos. Lo mismo en el mismo sentido se expide con el encubridor, pero solamente en el marco, el encubridor responderá solo en la medida de la cooperación que brindó en el hecho dañoso. Es decir, que ahí también habrá un grado o un tramo de interpretación judicial, donde ahí el intérprete final, el jurista, es aquel que ejerce esa facultad de cortar o interrumpir la relación causal y decir, bueno, en qué grado, en qué porcentaje, en qué dosis de causación atribuyo responsabilidad al cooperador o encubridor. En síntesis, la responsabilidad directa se basa en autor material y en la pluriparticipación, solidaridad o concurrencia. Ahora bien, en la responsabilidad por el hecho de otros, el hecho de terceros, el primer caso o la primera responsabilidad que vamos a abordar es la de los padres respecto de los hijos menores. Sin omitir una breve introducción. Es decir, la familia históricamente, desde la sanción del Código Civil allá por 1871, se constituyó como el eje o el núcleo básico de la construcción social. Entonces, la figura de los padre y madre, más allá de las circunstancias históricas que reforzaban la autoridad patriarcal, estaba basada en la patria potestad. Este es un primer cambio que se produce en el rótulo. Hoy no se habla más de patria potestad, más allá del rótulo hay una carga semántica en la patria potestad, ¿no? En esa frase o en esa institución histórica en el derecho de menores de la Argentina. Pasamos a la escena de la responsabilidad parental. Digamos que se abandona patria potestad por responsabilidad parental. ¿Cuáles fueron históricamente los fuentes o los fundamentos de la responsabilidad paterna? Y tenemos las teorías más significativas, son las siguientes. Una primera teoría fundamentó que la responsabilidad paterna se basaba en la culpa, en el control y en la vigilancia activa de los niños. Por tanto, actualmente en el Código Civil, por principio del artículo 26 del Código, rige el principio de autonomía progresiva, es decir, cuanto mayor edad, mayor presunción de discernir actos lícitos e ilícitos. Entonces, ¿la responsabilidad ha cambiado en este sentido? No. El Código de Vélez discriminaba hasta 10 años por actos ilícitos, menores, que calificaba de impúberes, y mayores de 14 años responsables por actos lícitos. Esa dualidad
si bien ha variado, no ha sido así en el marco de los actos ilícitos, donde se mantiene la edad de 10 años como la edad presunta en donde el menor tiene discernimiento en términos más elementales de lo malo y lo bueno, ¿no? El discernir si un acto causado por él es dañoso y en consecuencia no está justificado, y si lo hace tendrá su condigna sanción, en este caso la reparación civil. Y por tanto después veremos qué consecuencias tendrá. Primera teoría, entonces, culpa en el control y vigilancia activa. Una teoría que está, si bien aparece en escena, después veremos porque cada caso demandará que aflore una determinada teoría, si bien el código se va a expedir por una teoría concreta, va a adscribir a una teoría, la doctrina es unánime y a mi ver coincido con ella, que en cada caso aflorará la teoría mejor, o mejor dicho, que más se adecue a la justicia del caso. Una segunda teoría, también superada, es la de la educación inadecuada. Cabe preguntarse, en este sentido, si un menor responde por la educación inadecuada obrada por sus padres, ¿por qué esa educación inadecuada no traspasa los 18 años? Es decir, esa educación inadecuada pervive más allá de la mayoría legal. Entonces, la paradoja es por qué debe cesar esa responsabilidad de los padres respecto a los hijos una vez alcanzada la mayoría. En consecuencia, es una teoría interesante, pero también superada. Tercera teoría, culpa en el ejercicio de la responsabilidad parental. Aquí se presume, es decir, que la responsabilidad de los padres respecto de los daños causados por sus hijos menores, hay una presunción de culpabilidad, de culpa, en el incumplimiento de los deberes de educación, vigilancia activa, etc. Es decir, hay una presunción de culpabilidad. Esta es la tercera teoría. Culpa en la educación es la cuarta teoría postulada por Pizarro, un notable jurista argentino, que sostiene que hay la responsabilidad paterna se funda, es decir, la fuente o la matriz de la atribución de esa responsabilidad se encuentra en la culpa o en el déficit en la educación. Y por último, la tesis, tres tesis que son claramente objetivas, que son la de garantía, donde esta teoría postula que la presunción de solvencia de los padres supera o digamos, tiene preeminencia sobre la presunción de insolvencia de los hijos menores. En consecuencia, la tesis sería el deber de garantía de esos padres en función de respaldar o resguardar los posibles daños de sus hijos, que causen sus hijos, perdón. La teoría del riesgo creado, que deriva de los beneficios espirituales y morales que en la paternidad subyacen. Riesgo creado es una especie de riesgo provecho espiritual, no provecho económico, lógicamente. Hay un riesgo provecho fundado en que asumo las consecuencias de los daños causados por mis hijos menores en función de los beneficios espirituales y morales que subyacen en la paternidad y en la maternidad, lógicamente. Y la equidad, por último, que es una fuente de justicia, digamos, una fuente de obligaciones fundada en, básicamente, aquel concepto o aquella legendaria frase de Ulpiano, dar a cada uno lo suyo, una fuente abstracta pero muy, digamos, profunda en lo filosófico, en que lo abordamos en la primera parte cuando hablábamos de la responsabilidad directa, cuando los daños son cometidos por actos involuntarios, es decir, personas privadas de la razón o restringidas en su capacidad, se aplica la equidad como facultad morigeradora del juez para atenuar, morigerar, achicar, disminuir la indemnización civil. El Código Civil y Comercial se pronuncia por la teoría de carácter o por la responsabilidad de los padres fundada en carácter objetivo. Así lo expresa el artículo 1755 del Código. La responsabilidad de los padres, primera parte, es objetiva. Es objetiva. Ahora seguimos. Y cesa si el hijo menor de edad es puesto bajo vigilancia de otra persona transitoria permanente. De todos modos, ahora analizaremos integralmente el artículo. Sigamos. ¿Cuáles son los requisitos de la responsabilidad de los padres respecto de sus hijos menores? Primero, que el hijo sea menor de edad. Artículo 25 del Código Civil, menor de 10 años, no responde por los actos ilícitos.
Mayor de 10, sí, tiene discernimiento para actos ilícitos, conforme al artículo 25 del Código Civil y Comercial y 261, inciso B del mismo código. ¿Qué es la diferencia subyace en esto? Que si el acto cometido por el menor supera la edad del discernimiento, los padres que afrontaron esa indemnización por el daño causado por ellos, tendrán la acción regresiva cuando cumpla la mayoría de edad el hijo. Es decir, la acción regresiva significaría la acción de reclamo de lo que han afrontado en esa indemnización. En este punto de la minoría de edad tenemos que la única emancipación vigente en el Código Civil y Comercial es la emancipación por matrimonio, es decir, cuando, en cualquier caso, antes de la mayoría legal que habilita a la asunción del matrimonio, los padres habiliten de edad para ese acto. En consecuencia, allí la mayoría legal se traslada a la mayoría por emancipación, es decir, hay una mayoría legal de edad por emancipación por el matrimonio, que es la única emancipación que existe, porque no existe más o no quedó vigente más la emancipación dativa o por habilitación de edad, que estaba fundada en que en el Código de Vélez tenía o inscribía la mayoría de edad a los 21 años. Y excluye también aquellos daños que son causados por el ejercicio de profesión o oficio antes de la mayoridad. Es decir, aquellos daños causados por menores o niños, niñas o adolescentes que en su trabajo o en su oficio y no hayan alcanzado, la mayoría de edad, se aplicarán las reglas de la responsabilidad común. Es decir, si son del empleador o comitente o patrón, en el caso que ellos sean dependientes y haya sido en ocasión o en ejercicio de una función, pero no se aplican las reglas de la responsabilidad civil de padres respecto de hijos. Y también la responsabilidad de los padres es extensiva a los mayores, hijos mayores, privados de la razón, en cuyo caso, lógicamente, tendrá que ver a quién está asignada o atribuida la curatela de ese mayor de edad, mayor y capaz, restringido judicialmente de su capacidad. Segundo, requisito o recaudo. Entonces, primero, minoría de edad. Segundo, debe tratarse de un hecho ilícito. Antijuridicidad, que dice la mayoría de la doctrina, objetiva, es decir, como antinormatividad, es decir, todo acto contrario a la ley, al orden público, a las costumbres, a los principios generales del derecho, es decir, una antijuridicidad entendida en sentido lato, o laxo, o comprensivo. Dice Alterini, todo acto en contradicción con el ordenamiento jurídico, con independencia de la culpabilidad de la gente. Otro recaudo es que los hijos deben convivir con los padres, artículo 1754 del Código Civil y Comercial. Los padres son solidariamente responsables por los daños causados por los hijos que se encuentran bajo su responsabilidad parental y que habitan con ellos, sin perjuicio de la responsabilidad personal y concurrente que pueda caber a los hijos. En consecuencia, no implica, ¿a qué conclusiones arribamos interpretando el artículo 1754? No implica la residencia común, sino, dice alguna jurisprudencia y doctrina, compartir vida y hechos cotidianos. Compartir vida y hechos cotidianos. Es decir, que ese es el enunciado general del artículo 354. Repito, no es residencia común, sino compartir vida y hechos cotidianos. ¿Cuál es el cese o cuándo cesa la responsabilidad parental? Primer punto, al alcanzar la mayoría de edad. Lógicamente, artículo 25, a los 18 años cumplidos, cesa la responsabilidad de los padres respecto de los hijos menores que habitan por ellos por daños causados. Con la emancipación por matrimonio, artículo 27. Otro causal eximente. Tercera, si el joven es puesto bajo la vigilancia de otro, transitorio o permanente, la asunción temporaria, la mera vigilancia no puede significar la inexistencia de responsabilidad. Es decir, que acá la palabra transitoria causó, iba a ser extremo en estupor, no, causó alguna confusión en la doctrina en torno a esto.
a las delegaciones de la custodia transitorias o contingentes que no trasladan la responsabilidad al cuidador. Es decir, si dejo el niño a un vecino por una compra, en estos tiempos de pandemia, hay gente que no tiene personas al cuidado, y no puede delegar en otro el cuidado por una razón contingente, bueno, esa guarda o custodia contingente no traslada la responsabilidad al cuidador. En supuestos de divorcio, separación de hechos, se presume que la responsabilidad parental corresponde a ambos. Esto lo imprime el artículo 641 del Código Civil y Comercial. Aunque el niño no resida con uno de ellos, es decir, aunque el niño o niña no resida con uno de los padres, se presume que la responsabilidad se mantiene integrada de padre y madre. Además, rige la regla del artículo 1755 que obliga a los progenitores cuando la falta de convivencia con los hijos le es atribuible. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que en punto a que si la ausencia de la residencia normal, común, rutinaria, es debida a una actuación de padre o madre arbitraria, o entendida como arbitraria por la ley, lógicamente, no es la interpretación subjetiva del que puede expulsar, echar, excluir a su hijo, si esa responsabilidad, si esa exclusión del hogar habitual es atribuible a uno de los padres, no cesa la responsabilidad. Es decir, la responsabilidad civil de los padres subsiste. Otros supuestos. Internación transitoria y permanente. Los establecimientos responden cuando hubo negligencia de los profesionales a cargo del cuidado y de la vigilancia por los daños causados o sufridos. 1756 en el final.